el aeropuerto, que casi toda la gente dijeron que es así, recupero mi billete. Pero después, hermano, yo pensé, yo dije, yo oré a Dios. Yo dije, Señor, si este avión, yo tenía billete de vuelta. Dije, Señor, si ese avión tiene que ir, pues permita que me vaya. Si no, permítame ver dónde puedo encontrar. Pero el Señor puso paz en mi corazón. Yo dije, el día siguiente por la mañana fui rapidito y me fui a Ceiba del aeropuerto porque no había trabajo. Y el jefe de agencia me dijo, mire, si usted quiere ir, vete a la policía para que la policía te dé ok. Si te da ok, tú vas a ir. Yo dije, ¿por qué te que a la policía? Yo dije, bueno, me fui ahí, la policía dije que no tiene nada que ver, tengo billete que me vaya. Y los policías le dijeron, tú te vas allá, que no sé cuánto que hay allá, si te vas es tu problema. Yo dije, pero tengo algo que hacer, yo no puedo de que... Digo, vete si usted quiere ir. Cada uno te dice una cosa que sinceramente no tiene al Señor, cancela su viaje. Llegamos por la tarde que tenemos que salir en el mismo lugar que está allá la facturación. El jefe de escala monta más a comenzar a decir a la gente, mire, no estamos diciendo que nadie debe salir, que cuánto y no sé cuánto, porque eso, porque aquello. La gente comenzamos a desanimar. Yo no quiero, yo no voy a ir más. Yo dije, yo me voy, yo no me quiero más, me voy. Salimos, nos llamaron a entrar en la sala de espera a las 10, hermano. Nos quedamos ahí esperando, imagínate, de las 10 que entramos a la sala de espera hasta las 12 es cuando nos llaman ahora para entrar en el avión. Eso, pero entramos y no salió el avión al mismo tiempo, hermano. Estaban ahí como no sé lo que, pero hermano, algo que, como si quiere ir, no quiere ir. Yo dije, Señor, mi vida está en tus manos. Haz todo lo que tú quieras si es tu voluntad, porque a veces uno piensa, perdón hermana Rosa, te voy a dar parte, porque de verdad pero voy a ir testificando, no voy a testificar todo hoy, amén, porque es un testimonio inmenso, hermano. Pero a veces, hermano, uno sinceramente cuando uno va en esos viajes, uno aprende mucho, hermano. Un cristiano tiene que dejar su vida en la mano de Dios, para que Dios le guíe en todo. Si es su voluntad, Dios lo va a hacer. Si no es su voluntad, hermano, tranquilito. Y Dios mismo tiene todo su control, porque yo comencé a pensar, pero hace tiempo que tenía que ir a Camerún, desde que me dijeron que me vaya, y después se canceló el viaje, que no me fuera. El pastor dijo, espera después de la compatibilidad te vas a ir, y ahora más otro revolú. ¿Qué está pasando, Señor? Pero yo dije, Señor, tienes todo en tu mano. Ahora si has permitido que me vaya, estoy obedeciendo órdenes y tú también me has enviado porque voy a la obra misionera, encárgate de todo. Gloria a Dios. Y sinceramente el Señor se encargó de todo. Llegamos a Kuala, hermano, imagínate, al llegar a Kuala, el avión se detuvo media hora. Los policías se acercaron y dijeron que no bajamos, porque como no permiten que los cameruneses vengan, ellos tampoco permiten ahora que los guineanos vayan a Camerún. Y ahí estuvimos, hermano, ellos estaban delante del avión, nadie baja, que ese no va a regresar. Yo comencé a orar ahí dentro, que Señor, pon tu mano. Si me has enviado para hacer una labor, permita que salgamos. Si no, regreso a mi país, no importa. Pero Dios tiene todo su control. De repente parece que arreglaron entre los de Ceiba y dijeron, bueno, bajen. Y así bajamos todos. Y imagínate, ya era la 1 de la noche, hermano. Gracias al Señor que mi esposa tiene una hermanita que está estudiando ahí. Ella sí me vino a recibir. Me fui a su casa y ella se fue a la vigilia, porque ellos tenían vigilia. Y ahí dormí en su casa a esa hora. Y después, la mañana siguiente, a las 7 por ahí, fui a comprar los billetes para ir a Yaoundé. Compré billetes, salí de Yaoundé de Douala para Yaoundé con bus, y de Yaoundé me cogió el hermano Baluta que les estaba diciendo. Estuve ahí como con él en su casa 3 horas. Después fui para ya entrar en el tren, la ruta para Gaoundé toda la noche en el tren, y después en Gaoundé con otro bus 5 horas para llegar a Garoua. Gracias al Señor, llegué bien. Los hermanos ahí estaban muy contentos. El pastor, nos enviamos un saludo, se llama Edmund Mula, y también tenemos otros colaboradores que están allá. Pues hicimos un trabajo pero precioso, amén, porque yo organicé con él y él hizo el programa. Hicimos un culto el lunes, porque yo salí el domingo, pero salí el sábado en Yaoundé, llegué el domingo. Llegué el domingo a horas de las 2 de la tarde. Entonces,
e hicimos un culto el lunes, porque ya era bien, digo que ya hizo el culto por la mañana. El lunes hicimos un culto en Garuán, que es la ciudad donde vive el pastor. Y el martes fuimos a 40 kilómetros en un pueblo que se llama Ben Nongón. Hicimos otro culto ahí. Y después salimos ahí, fuimos a 15 kilómetros más, que es decir, 55 kilómetros. Hicimos otro culto en Ben. Amén. Y todo fue maravilloso, hermanos, porque para que no lo digo por decir, diga los otros allá, donde hay más hermanos es en Ben, quiere decir, en un pueblo que está muy adentro. Exacto. La iglesia que el pastor construyó ahí hace tiempo. Y ahí, hermano, a pesar del lugar que se encuentra, hermano, a pesar de la necesidad, pero esa gente, hermano, renuncian el Islam, renuncian el maometanismo para aceptar a Cristo. Amén, hermano. No es una cosa de broma, hermano. Ahí es brujería. Tú ves tan solo ver el lugar, hermano, donde tú ves que la gente vive una vida así, hermano. ¿Qué es lo que haces más, hermano? Vete en la brujería. Hacer brujería. Ahí no hay luz. De noche todo está oscuro. Son casas de nipa y de barro. Y tú ves cómo la gente vive, pero tú le ves, hermano, tú ves a la gente, hermano, cómo están. Y lo mejor es cómo ahora se están entregando al Señor Jesucristo, renunciando al Islam y a la brujería. Amén. Y tuvimos un culto preciosísimo ahí, donde Dios, hermano, tomó control de mis labios y me dio lo que tenía que dar a ese pueblo. Y yo vi cómo se gozaban, porque yo predicaba en francés, pero ellos no entienden el francés, ellos entienden su lengua. Santo. Lo que hablan se llama purpuré, es lo que hablan. A ver, entonces, había un hermano que estaba interpretando el purpuré. Y ahí yo no sé hablar nada de purpuré, tranquilo, no voy a decir nada así porque no sé hablar. Lo que él decía, yo solamente estuve escuchando, no sé si decía, pero él estaba interpretando el purpuré. Amén. Estamos hablando, hermano, lo mejor es que yo me gozaba con el Señor. Yo sentía que aquí Dios está manifestándose. Amén, hermano. Y eso es lo maravilloso, hermano, cuando uno ve cómo Dios toma control de su ruta y Dios le abre las puertas y Dios, hermano, le protege y Dios, hermano, se manifiesta. Eso para mí fue algo, hermano, más precioso que todo. De veras que, hermano, vi la mano del Señor en todo, desde mi salida hasta mi entrada. Vi como Dios, hermano, me protegió, vi como Dios se manifestó, vi como Dios, hermano, allá en ese pueblo Dios salvó a 7 almas, hermano. Porque es un nombre precioso. Aleluya. En esa tarde que estuve predicando, hermano, imagínate sobre el moto que íbamos, porque, hermano, salimos 15 kilómetros solo andando con moto, así, porque es barro. Yo llegué molido, hermano, porque nunca había hecho eso. Mi cuerpo se dolió bastante. Y antes de llegar, porque yo pensaba que estábamos llegando ya cerca y no llegábamos. Yo decía, de verdad, qué distancia. Pero los hermanos se están acostumbrados. Yo veía que se van con su moto como si, pero yo ahí no sabía lo que está pasando, pero yo sufría por encima de la moto que estuve. Porque sube y baja y el día anterior había llovido. Pero, hermano, cuando yo llegué, lo que más me hizo gozar es ver la cantidad de hermanos que estaban esperando nuestra llegada. Amén. Y así tuvimos ese punto tan precioso ahí, hermano, en Ben. Y sinceramente, hermano, todos los hermanos os envían saludos, cogieron mi dirección y voy a hacer un programa, hermano, porque eso no se va a quedar así. Amén. Guinea, hermano, sinceramente es como ya la estrella de África. Gloria a Jesús Nazaret. Estas reuniones de pastores aquí en Malabo, donde muchos han estado testificando de cómo Dios les ha podido iluminar, que sinceramente Guinea va a hacer que el evangelio, habrá muchos misioneros que saldrán de aquí para ir llevando el evangelio a países de África. Sinceramente, hermano, hasta hay misioneros españoles que han testificado. Tuvimos una reunión también, un misionero testificó de cómo Dios le dio como una misión, enseñando cómo Guinea sería como una bendición para África. Estamos hablando, hermano, cuando uno ve estas cosas, va recordando estas cosas y dice, Señor, lo que tú tienes que hacer en África, hazlo. Y no se sabe cómo Dios lo va a hacer, lo está haciendo ya, porque está sacando vidas para llevar su palabra a tantos lugares, para que otras vidas, hermanos, se fortalezcan. Sinceramente, el pastor estaba desanimado. Me dijo, pastor, estoy desalentado. ¿Por qué? Porque dicen que van a venir, nadie viene y tal y cual. Y me contó muchas cosas que, bueno, lo pongo aparte. Pero yo le animé y le dije, hermano, estamos trabajando en Malabo
Y sepa que la manera que Dios está con nosotros también estará con nosotros. Lo que tenés que hacer es tomar ya las fuerzas, los ánimos y seguir trabajando. De tal modo que si Dios quiere el próximo año, aleluya, o el pastor, si Dios le permite que se le den visado, él podrá venir a la convención. Pero si no, vamos a organizar otro grupo para ir a Cameron a visitar la obra de Amir en Cameron. Amén, hermano. Gloria a su nombre para siempre, aleluya. Así que yo les he prometido, hermano, y delante de eso lo digo, lo voy a hacer. Amén. Espero también que Dios te ponga esa carga. Amén. No les diga, no pienses que tú vas a ir a hacer turismo, ¿no, hermano? Vas a ir a llenar de polvo. Hermano, antes como fue a pagar en el aeropuerto y yo dije que no puedo venir al culto. No, uno no me puede ver. No, tal vez nadie me veía, pero yo no sentía cómo estuve sucio. Porque yo no pude, yo salí, hice 1000 kilómetros casi, hermano, en un día. Puedo decir, en 24 horas. Hice 1000 kilómetros desde Cagua hasta Duala. Tren, bus, para llegar ahí. Moto, imagínate. Entonces, porque yo salí directamente, y siendo el mismo miércoles que salí de la noche, llegué hasta el jueves de día en Duala para coger el avión y llegar acá. Por eso yo dije, hermano, estoy molido, voy a quedarme en casa, me baño y me tranquilizo, ya el sábado estaré con los hermanos. Amén. De tal modo que me gozo mucho, hermano, porque Dios está haciendo grandes obras. Y sigamos orando, hermano, por Cameron. Amén. Sigamos orando por Cameron para que Dios nos ayude y que seamos sinceramente un solo pueblo, que podamos animar a los hermanos allá. Yo seguiré testificando porque hay mucho que testificar. Cómo vamos a organizarnos para apoyarles, hermano. Amén, hermano. Para apoyarles, porque saben que somos hermanos en Cristo y tienen también necesidades económicas, aún de ropa que tú vistes, hermano. Mira una foto ahí, vas a ver, hasta hay gente que no tiene zapatos, hermano. Vienen al culto sin zapatos. Vas a ver ahí, no digo por mentir, después tú te vienes mirar allá, tú vas a ver como algunos están ahí que no tienen nada. Amén, hermano. Pero tú puedes aún colaborar. Hay el pastor de Garua tiene una hija que se llama Tatiana, tiene 26 años, ore mucho por ella. Cuando la vi, hermano, me contaron la situación de la obra, yo tuve mucha compasión. Yo tuve que, el dinero que llevé, hermano, yo estuve dando dinero a la hermana Marcelina, que es la esposa del hermano del pastor, para que cocine en casa y que todos comamos. Amén. Yo decía, pastora, tenga ese dinero y cocine, vamos a comer todos en casa. Yo tuve que dejarles ofrenda, tuve que todo lo que yo usaba que compré para comer, se los dejé a ellos. ¿Por qué? Porque yo vi la necesidad que ellos tienen, hermano. Así que oremos mucho por Camerún, por Garua, para que el Señor ayude a esta obra y que esta obra pueda seguir adelante. Amén. Como les dije, hay mucho que testificar, no testificar todo hoy porque la hermana tiene que predicar ese mensaje que tiene preparado para las damas. Pero seguiremos, hermano, gozando. Amén, hermano. Con los testimonios, sigan orando mucho por ese lugar. Gloria a Jesús Nazaret. Aleluya. Amén, hermanos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Así que vamos a estar de pies una vez más. Y vamos a esperar con nuestra hermana, la líder de las damas, la nueva líder. Gloria a Dios. Esperamos que cada grupo, por favor, yo quiero motivar a cada grupo para que cada grupo también se avive. Quiero ver esta obra, hermano, crecer. Amén, hermano. No quiere decir que no trabajan, pero hermano, así vamos trabajando el uno al otro, damos parte a otros para que cada uno también aporte su granito de arena. Amén, hermanos. Y a su nombre.